Bueno, vaya abriendo su Biblia a Génesis capítulo 17. Hoy vamos a recuperar nuestra enseñanza en Génesis y vamos a ir rápidamente al relato cuando introdujimos el personaje de Abraham. Mencionamos que realmente en la historia de Génesis es un personaje mayúsculo, primordial, porque su historia se relata en muchos capítulos, desde que fue llamado y hasta donde vayamos a considerar en esta hora. Vamos a indagar en este capítulo cómo es que el Señor va a agregar un elemento importante en el llamamiento de Abraham. Le ha dado una promesa, le ha dado un pacto de bendición para él y sus descendientes. Él va a ser bendecido, su descendencia va a ser abundante como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar. Él va a ser un hombre que va a bendecir a familias enteras, pero va a agregar un elemento en este capítulo, y el elemento que va a agregar es una señal de pacto. Nosotros sabemos, porque hemos leído en otras ocasiones el Antiguo Testamento, que esa señal de pacto es la circuncisión, una señal de pacto para Israel. Pero también vamos a observar en este capítulo tres cambios de nombres. Y me encanta el contraste del capítulo, porque primero Dios se va a introducir con un nombre que no ha sido conocido hasta este día, hasta el día que fue escrito. Y luego Dios se va a presentar, y siendo Dios, Él va a decir: ya no te vas a llamar Abraham, ahora serás llamado Abraham. Ya no te llamarás Sarai, ahora serás llamada Sara. Y luego Él va a venir y va a decir: el hijo de la promesa se llamará Isaac. Eso es interesante y vamos a considerarlo. Verso 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Vean cómo es Dios quien nuevamente inicia esta conversación. Él se aparece a su siervo Abraham y le declara: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, este pasaje describe el pacto que Dios hizo con Abraham. A medida que el capítulo se desarrolla, nosotros vamos a descubrir que los pactos proporcionan una base para una relación. Lo que un pacto hace es ayudar a las personas a entender que fulano y sultano están en una relación. Cuando nosotros vamos a una boda, nosotros somos testigos de un pacto que el esposo y la esposa están haciendo. Y nosotros, cuando el ministro religioso, el pastor o el sacerdote o el juez dice que ha declarado a esa pareja marido y mujer, nosotros hasta ese momento estamos viendo físicamente algo que es externo, porque es externo, estamos siendo testigos de eso. Pero esa unión, esa ceremonia, esa boda funciona para nosotros como una señal de pacto de algo que la Biblia lo presenta como una sola carne. Ahora, nosotros no somos testigos de ese misterio en el que él y ella llegan a ser una sola carne. La razón es que las matemáticas de Dios en el matrimonio funcionan de manera un poco diferente a como funcionan en el mundo natural. En el mundo natural, 1 más 1 es igual a 2. En el mundo espiritual, cuando una esposa y un esposo dicen sí acepto, 1 más 1 es igual a 1, porque dice la Biblia que llegan a ser una sola carne, no dos carnes. Entonces, bueno, estamos frente a un pacto que va a ser celebrado por Dios y Abraham, y esos votos matrimoniales a los que nos hemos mencionado, los testigos que van a una boda y el sello de ese pacto, todos son elementos importantes. Ambas partes en un matrimonio disfrutan de un gran sentido de consuelo y seguridad al saber que ellos están en una relación de pacto a partir de ese momento.
el pacto de Dios con su pueblo no es tan diferente en ese sentido. Y lo que vamos a encontrar en este capítulo es que el pacto de Dios estipula las partes del pacto, es decir, lo que Dios se compromete a hacer, lo que Abraham se compromete a hacer, las promesas de ese pacto, los signos de ese pacto y los requisitos que ese pacto tendría. Ahora, nosotros hemos visto a Abraham en el pasado, en el capítulo 15, entrar en un pacto de sangre con Dios, y ese pacto se va a confirmar y se va a solidificar a partir de este capítulo. El pacto que Dios hizo con Abraham en el capítulo 15 lo selló con la sangre de bestias, y aquí Abraham va a sellar el mismo pacto, no es otro pacto, pero va a sellar ese pacto con la circuncisión del prepucio en su propia carne. Algo que, como bien el capítulo va a explicar, no solamente es un pacto entre Dios y Abraham, sino va a llegar a ser un pacto entre Dios y el pueblo del pacto. Esa es la razón por la que los judíos o los israelitas van a llegar a practicar la circuncisión como parte de esa señal de pacto. Pero observemos las dos partes. Una parte la representa Dios en este pacto, la otra parte la va a representar Abraham. Observa la parte de Dios, que es lo que el verso 1 dice. Aquí Dios se presenta, o en este versículo Dios se presenta a través de un nombre que en nuestras versiones no va a aparecer como tal, pero el nombre hebreo es el Shaddai. El Shaddai ha sido traducido como el Dios todopoderoso en el verso 1, el Dios que es todopoderoso. Dios eligió en el Antiguo Testamento, Dios eligió revelarse a la nación de Israel a través de sus nombres. Por eso es que usted va a ir encontrando, así como se presenta el Shaddai en Abraham, cuando lleguemos a Génesis 22, cuando él está ofreciendo a Isaac en el sacrificio, Dios se va a dar a conocer a Abraham como Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? El proveedor, el que proveyó un cordero para el sacrificio, un cordero sustituto para el sacrificio de Isaac en aquel altar. Dios ha comprobado la fe de su siervo, Dios ha comprobado el deseo de obediencia de Abraham hacia él. Entonces, a lo largo del Nuevo Testamento, Dios va a presentarse a personas o al pueblo y va a revelarse a ellos a través de su nombre. Más tarde en la montaña, Dios se va a revelar a Moisés y se va a presentar como un Dios celoso. ¿Lo ves? Entonces, esta es la primera ocasión en la que en el que la afirmación de que Él es el Shaddai o el Todopoderoso va a presentarse en las Escrituras. Está claro que Abraham estaba en pacto con el único y con el soberano Señor del universo. No hay otro Dios que sea supremo sobre él. Pero introducir por primera vez el Shaddai es interesante porque va a ser un nombre que se va a repetir 48 veces en el Antiguo Testamento. Incluso va a ser un nombre que se va a repetir en el Nuevo Testamento, solo que en el Nuevo Testamento se va a presentar en la forma de nuestras traducciones, como el Todopoderoso, en el reconocimiento de la iglesia primitiva y de los apóstoles de que el Padre del Hijo amado es un Dios todopoderoso. Ahora, ¿cuál es la razón por la que nosotros podemos entender que Dios se presenta en este pasaje como el Todopoderoso? ¿Cuál crees que es la razón? Escucha bien cómo se introduce el verso 1. Cuando Abraham tenía, ¿cuántos años? 99 años. ¿Se acuerdan cuál es la promesa que Dios le ha dado a Abraham principalmente? Le ha dicho que él va a ser un padre. Y mientras más años pasan y mientras él va más creciendo, ¿qué sucede con esa promesa? Más difícil es de que se cumpla. ¿Ven cómo la Biblia nos va dando la evidencia clara? Abraham tiene 99 años,
Sabe que Dios le ha dado una promesa, pero ahora Dios viene y le dice, yo soy el Todopoderoso. Eso significa que Él puede hacer todo lo que a Él le plazca hacer. Debido a que su poder es absoluto, nadie puede frustrar sus propósitos. Debido a que Él es el Shaddai, entonces Él puede cumplir su promesa específicamente, le puede dar un heredero o le puede dar el hijo de la promesa que ya le ha prometido. La segunda parte del pacto se menciona aquí varias veces a lo largo del pasaje. Y es que Dios hizo el pacto con Abraham y su simiente, singular. Singular. No es con sus simientes, sino que cada vez que la expresión simiente en el caso de Abraham se presenta, está en forma singular. No fue solo Abraham. Observa cómo Dios entraba en pacto con el pueblo que descendería de Abraham. Aunque aquí se ve como un pacto con una persona, realmente lo que Dios está haciendo es pactar con Abraham, con el hijo de la promesa y con todos los descendientes que habrían de venir o descender de ellos. Así que comenzamos a ver cómo Dios se relaciona tanto con individuos como con cuerpos corporativos. Y tenemos que decirlo, esta es la iniciativa de Dios. No es Abraham queriendo ratificar el pacto. No es Abraham diciéndole al Señor, por favor, revélame quién eres tú. No, este es Dios nuevamente acercándose a Abraham y manifestándole de su gracia y de su misericordia. En el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar a ese mismo Dios que es eterno, a ese mismo Dios que permanece inalterable. Y vamos a ver que ese Dios se está relacionando tanto con personas o individuos como con su iglesia. Usted va a ver conversaciones que Jesús tuvo con individuos. Juan 3 nos recuerda de Jesús y Nicodemo. Otros pasajes nos recuerdan de Jesús hablando con el joven rico. Juan 4, Jesús y la samaritana. Jesús y Zaqueo. Estas conversaciones o estos diálogos que Jesús tuvo con personas en lo particular, que te recuerda o me recuerda de ese trato personal que Dios tiene con personas para querer mostrar su gracia o su favor. Pero en la revelación progresiva de la palabra, nosotros vamos a ver a Dios en el Nuevo Testamento relacionarse con un cuerpo visible de la iglesia. Por ejemplo, de la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 1:1 de la segunda carta, se nos dice que esta iglesia estaba en Dios y en Cristo. Es decir, esa iglesia estaba en un pacto con Dios. Nuevamente, si nosotros nos preguntamos, ¿quién inició ese pacto? La respuesta siempre es Dios. Porque Dios es quien salva, Dios es quien inicia el proceso de la salvación para todo hombre. Él nos llama, Él nos da la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, Él envía un predicador de acuerdo a Romanos 10, la palabra se nos comparte. Incluso Jesús declara en el Nuevo Testamento, no me buscaron ustedes a mí, yo los busqué. Entonces la iniciativa es de Dios. Luego si vamos a Apocalipsis 2 y 3, vamos a encontrar que los candelabros que ahí se nos presentan representan iglesias locales e iglesias visibles del Asia Menor. Fueron estas iglesias las que también estaban en una relación de pacto con el propio Cristo. Entonces, lo que la semilla de Génesis 17 nos está permitiendo ver es cómo Dios pacta con su pueblo a lo largo de la historia de la propia Biblia, ya sea con individuos o ya sea con la iglesia de forma corporativa. ¿Por qué Dios puede salvarnos? Porque Él es el Shaddai. ¿Lo ves?
¿Por qué Dios puede restaurar a una familia, restaurar a una pareja? Porque Él es el Shaddai. ¿Por qué Dios puede sanar cuerpos quebrantados? Porque Él es el Shaddai. ¿Por qué Él puede sostener a un anciano hasta largos años de vida? Porque Él es el Shaddai. ¿Y por qué a veces Dios demanda que un joven sea llamado a su presencia? Porque Él es el Shaddai. Entonces, este todopoderoso Dios que llamó, que pactó con Abraham, debemos tener la seguridad que es el Dios al que servimos. Es el Dios, hermanos, que nos llamó, que nos salvó, que nos está santificando y que finalmente un día nos presentará delante de la preciosa Trinidad en el cielo. Solo Él lo puede hacer. Verso 2. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Ya no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Vean qué portentoso y maravilloso pasaje el que tenemos aquí. Véanlo claramente. Dios le ha dado una promesa a Abraham. ¿Cuándo se la dio? Bueno, hagamos una cronología. Se la dio 13 años antes. Ahora Dios, 13 años después, se presenta delante de él y le dice: Abraham, yo no he movido el dedo del renglón. Tú vas a ser padre de multitudes. Sí, solo que hay una cosa. Abraham todavía no es padre de ni uno solo. Bueno, ha nacido Ismael y ya vimos cómo nació Ismael. Ismael es el intento de la carne, pero no ha nacido el hijo de la promesa. La promesa fue para Abraham y Sarai, su esposa. Así que Dios se presenta 13 años después, rompe el silencio sobre la promesa de un heredero del matrimonio de Abraham y de Sarai, y quiere que vea, que su siervo pueda ver que para él no hay imposibles. Observa las veces que Dios va a repetir en este capítulo: lo haré, lo haré, lo haré. Ahora detengámonos en esa expresión, porque todos aquí hemos sido procesados por momentos de angustia, por momentos de debilidad, por momentos de enfermedad, por momentos de aflicciones, por momentos de desesperación, donde decimos: yo no veo cómo esta situación se puede arreglar. Y déjame decirte algo, estás en lo correcto. Porque regularmente para nosotros los cristianos, nosotros no arreglamos nada. Regularmente para nosotros los cristianos, cuando intentamos arreglar las cosas, tristemente lo hacemos en la carne, porque nuestra carne quiere que las cosas se solucionen rápido. Funcionamos como Abraham y Sara. Tú nos prometiste un hijo, nosotros no lo tenemos, pero aquí está esta doncella con grandes calificaciones para ser madres, así que tómala, intima con ella, tengamos descendencia por ella. Dios no necesita favores, ¿lo puedes ver?
Dios no necesita nuestra carne tratando de ayudarlo. Él lo repite una y otra vez, lo haré. Entonces, para nosotros los creyentes debería ser claro que solo Dios puede darnos o traer una respuesta gloriosa, y esto es algo no humano. Porque si las respuestas que nosotros necesitamos fuesen humanas, entonces hace mucho que nosotros hubiésemos solucionado nuestros propios grandes dilemas o nuestras propias grandes batallas. No es así. Y el mayor ejemplo de esto es que Dios tiene que presentarse a Abraham como el Shaddai, el Todopoderoso. Pregúntate lo siguiente u observa lo siguiente en tu vida. Dios viene a nosotros de la manera que lo necesitamos. Dios no viene de otra forma. Cuando una persona está siendo afligida por alguna situación, Dios no viene y lo sana de una enfermedad que no tiene. No, Dios viene y responde a la aflicción que está mortificando tu alma. Cuando una persona está enferma y la aflicción de su alma o la aflicción que lo agobia es una enfermedad, Dios no viene y te da un regalo que no tiene nada que ver con tu necesidad. No es así. Yo he estado en hospitales donde veo, es muy claro cuando el enfermo de una habitación es un niño. Porque la gente llega con regalos, ¿no? Yo estaba una vez, creo que en alguno de los partos de mis hijas, y en la habitación de enfrente entendí que era un niño, porque toda la tarde lo visitaron y toda la tarde le estuvieron llevando regalos. Hasta que yo me hice la pregunta, ¿de qué estará enfermo el niño que todos quieren aligerar o alivianar su carga con regalos? Dios no es así. Dios no nos va a traer otro tipo de respuesta cuando Él conoce claramente cuál es la necesidad que tú y yo tenemos. Él va a venir como el Todopoderoso en su voluntad y en su tiempo debido para traer la respuesta a nuestra alma y a nuestro corazón, porque Él es el Todopoderoso. Ahora, yo sé lo que te estás cuestionando, como yo me lo he cuestionado. ¿Y siempre se tarda tanto como en el caso de Abraham? Y yo quisiera decirte que no. Pero mientras más conozco al Señor, me doy cuenta de algo. Realmente los grandes aflicciones y dolores de nuestras almas pueden no tener una respuesta tan rápida, o por lo menos tan rápida como nosotros la queramos. No sé si puedes ver el beneficio de esto, pero regularmente cuando Dios lo hace en nosotros, como lo va a hacer en el caso de Abraham y de Sara en unos capítulos adelante, de traer a Isaac, el cuestionamiento o el razonamiento humano podría ser el siguiente: bueno, Señor, si tú eres el Shaddai, si tú hiciste esto ahora, ¿por qué no lo hiciste 13 años antes, cuando yo todavía tenía cierta vitalidad y fortaleza para cuidar a este niño? Bueno, yo espero no estar allí y que tú tampoco estés ahí, porque no nos vemos muy bien reclamándole a Dios: si tú podías llegar 5 años atrás, ¿por qué estás llegando 5 años después? Creo que esa no es la respuesta cuando Dios en su infinita benevolencia y bondad ha querido darnos algo. ¿Qué hacemos cuando Dios quiso darnos algo? Caemos de rodillas, o deberíamos caer de rodillas y adorar al Señor porque Él lo hizo en su poder y en su gracia. Pero vean lo que el pasaje va a hacer. En los versos siguientes y en los versos que hemos ya considerado, el pasaje enumera las expectativas impuestas a Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham que él tenía que hacer? Bueno, nos asustamos ahí en el verso 1 cuando Dios le dijo: tienes que ser perfecto.
Y eso nos descalificaría a cualquiera de nosotros para estar en pacto con Dios, porque ni yo soy perfecto, ni tú eres perfecto, pero realmente esa palabra perfecto es mejor entendida como sinceridad. Si tú evalúas la vida de Abraham, te vas a dar cuenta que él no fue perfecto, pero en el paso y en el proceso que Dios llevó a Abraham, va a enseñarle y va a mostrarle cómo es que Dios espera que nosotros lleguemos a cultivar o a desarrollar sinceridad. La forma original de la palabra pudiera tener varias traducciones. Solo corazón, sin culpa, sincero o totalmente dedicado al Señor. Toma la que quieras, porque todas conservan la idea de la palabra perfección allí. Así que caminar delante del rostro de Dios en esa perfección o en esa sinceridad es mantener una relación con Dios, es amarlo, es desear su presencia. En cada una de nuestras relaciones en la vida experimentamos momentos de cercanía y momentos de distanciamiento. No sé si a ti te pasa esto, tengo un par de amigos que viven en otras ciudades y siempre mi esposa observa lo siguiente. Dice, tú te juntas con ellos y haz de cuenta que estabas en pausa. No tienes que entrar ustedes ven eso en el béisbol, ¿no? Cuando va a venir un pitcher como relevo, primero lo sacan a calentar y está ahí un tiempo estirando el brazo. Cuando dicen ya es hora de ponerlo en el montículo, entonces lo traen. Pero ella me dice, es como si tú tuviste la pausa eso ya no se usa, ¿no? En la casetera iba a decir. Pero bueno, ponemos pausa en nuestros celulares, ¿no? Y de repente lo quitas. Nuestras relaciones pueden experimentar esos momentos de cercanía o esos momentos de distanciamiento. Incluso podemos llegar a ofendernos de vez en cuando con gente a la que realmente amamos. Pero tenemos que reconocer algo de lo que Dios está haciendo en este pasaje. La relación siempre trae responsabilidad y esta no es la excepción en el caso de Abraham. Dios está pactando con Abraham, pero Dios está llamando a Abraham en este pasaje a que sea responsable con esta relación. Abraham debería caminar sabiendo que Dios siempre lo ve. ¿Se acuerdan del último capítulo cuando Agar está en el pozo, está huyendo de sus amos? Agar está en el pozo y la revelación que Agar tiene ahí acerca de Dios es el Dios que lo ve todo. Ella ha venido y ha contado esta historia del desierto y del pozo a Abraham y Sarai. Y ahora Abraham es llamado a caminar perfecta o sinceramente delante de Dios. Y Abraham sabe o ha entendido que este Dios no solamente es el Shaddai, el Todopoderoso, sino que es el Dios que todo lo ve. Los reformadores, mientras acuñaban ciertas frases y decían ciertas cosas en el movimiento de la Reforma, tuvieron una de estas expresiones cuando dijeron Coram Deo. Y Coram Deo simple y sencillamente significa hacemos todo delante de Dios. Dios es nuestro mayor testigo. Entonces, parte de entrar en pacto con Dios es que no hay nada que nosotros podamos hacer que es oculto delante de Dios. Podemos ocultarnos de nosotros mismos, podemos ocultar a nuestra familia algo, podemos ocultar a nuestros amigos algo. De Dios no. Ya lo dice el Antiguo Testamento, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy para allá, allá estás tú, llegaste primero. Pero es algo completamente diferente romper una relación y cesar toda comunión entre ambas partes de esa relación. Una relación se rompe cuando las partes se separan y no quieren tener nada más que ver entre sí. Por lo tanto, de acuerdo con las estipulaciones de este pacto, Abraham debe seguir continuamente caminando en relación con Dios con toda sinceridad de corazón.
A veces tenemos hermanos que se disgustan, a veces tenemos esposos que se disgustan, a veces tenemos hijos que se disgustan de sus padres. A veces eso hay la oportunidad de reconciliarse, a veces no la hay. Pero en el caso de Dios y de Abraham, lo que Dios está estipulando aquí para Abraham es: el pacto tiene que seguir adelante porque tú tienes que caminar conmigo. Hay una idea similar a eso en la primera carta de Juan 3:6, cuando el apóstol dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Observen esa forma: todo aquel que permanece en el Señor no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. En otras palabras, hay una evidencia de que el que conoce al Señor está caminando, está transitando en obediencia, no es perfecto, pero nuevamente es sincero. Y vamos a buscar agradar al Señor. Cualquiera a quien Dios haya salvado va a odiar el pecado. Va a odiar el pecado. No va a soportar vivir en el pecado. Pero cuando un creyente verdadero peca, de acuerdo a primera de Juan 2, 1:8 y hasta el 2:2, cuando un creyente peca, va a confesar su pecado, se va a arrepentir, se va a alejar de él. ¿Debido a qué? Debido a su amor por Cristo. Ese es el caminar de fe y de amor que el creyente entonces va a tener cuando entra en una relación de pacto con el Señor. Ahora observen el cambio de nombre que Dios va a hacer. Abraham significa padre exaltado, como ya habíamos mencionado hace unos capítulos. Pero Abraham significa padre de multitudes. Y lo que Dios va a afirmar aquí no es que solamente es un padre que sea alabado, exaltado, venerado, sino que realmente de él van a descender una multitud de naciones. Eso es lo que va a pasar. Escucha lo que dice Baines Habner. Decimos que dependemos del Espíritu Santo, pero en realidad estamos tan conectados con nuestros propios dispositivos que si el fuego no cae del cielo, nosotros encendemos un interruptor y producimos un fuego falso desde nuestra propia creatividad. Lo voy a decir más despacio. Decimos que dependemos del Espíritu Santo, pero en realidad estamos tan conectados con nuestros propios dispositivos que si el fuego no cae del cielo, podemos encender un interruptor y producir un fuego falso desde nuestra propia creatividad. Esto fue lo que hicieron Agar, Abraham y Sarai cuando Dios todavía no había contestado. La respuesta era Isaac, no Ismael. Pero ellos dijeron: resolvamos el asunto, facilitemos el camino al Shaddai, facilitemos el camino al Dios que ha dado la promesa, porque parece ser que a Dios se le olvidó que dio una promesa. No es así. No es así. Ahora, hermano, reflexionemos un poco en esta frase. No es lo mismo en lo que tú y yo hemos estado muchas veces cuando pensamos, cuando decimos o cuando decimos que Dios nos está dirigiendo a hacer algo que es un fuego extraño, porque simple y sencillamente es algo que no honra y no glorifica al Señor. Es lo mismo. A mí ha habido gente que me ha dicho: Dios me habló y me dijo esto, y yo les he tenido que decir: yo no creo que Dios te habló, porque eso que Dios te dice o te dijo contradice lo que las Escrituras dicen. Entonces, si lo que Dios te dijo contradice lo que las Escrituras dicen, entonces hay una de dos: o el Dios de la Biblia está equivocado,
o el Dios que te habló está equivocado. Pero siempre cuando nosotros cometemos errores o cuando nosotros somos gobernados por pensamientos y emociones, vamos a decir algo como esto: Dios me hizo sentir, Dios me confirmó esto. Si el fuego no cae del cielo, podemos encender un interruptor y producir fuego falso desde nuestra creatividad. Ahora vean cómo el Señor va a delinear su parte en este pacto. Vean cómo el Señor va a repetir a lo largo del capítulo mi pacto. Mi pacto se va a repetir 9 veces en este capítulo. No tengo el tiempo para revisar los versos, pero si tú tomas una pluma o subrayas, vas a encontrar que Dios afirma mi pacto 9 veces en este capítulo, reiterando muchas de las bendiciones ya establecidas en encuentros anteriores. Él prometió que Abraham sería el padre de muchas naciones. Él ha prometido que reyes van a surgir de él. Él ha prometido una tierra. La promesa de la tierra también fue incluida aquí. Pero vean en el verso 7, en el corazón del pacto se encuentra el verso 7. Yo seré un Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Esta misma promesa se va a repetir a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y lo que tenemos en los próximos capítulos, versículos más bien, es cómo Dios va a traer la circuncisión como la señal de pacto. Ahora, tengan en cuenta que Dios hizo este pacto tanto con el Padre como con los hijos. Esa misma redacción se va a dar en el nuevo pacto, donde Dios está prometiendo el Espíritu Santo como el regenerador y el santificador de Dios a los padres reunidos al escuchar el sermón de Pedro. Pedro va a decir en el capítulo 2 de Hechos a estos hombres que la promesa era para ellos y también era una promesa para sus hijos. Ese es el procedimiento estándar para los pactos que Dios está realizando con los hombres. Durante 1600 años, los descendientes de Abraham creyeron que la promesa se extendía tanto a ellos como a sus hijos. Y Pedro está ratificando esto, esta bendición en el día de Pentecostés es tanto para los padres como para los hijos. Así que la circuncisión llegó a ser no algo opcional para Israel, no era algo si te gusta, era realmente una obligación. Los niños al 8º día serían presentados, serían circuncidados. Vean verso 10 en adelante. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días serán circuncidados entre ustedes todo varón por sus generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes, como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Observen que tras la introducción de las partes y los términos del pacto, el Señor va a presentar la señal del pacto. Una señal es una indicación exterior de una realidad espiritual interna. Recuerda que aquí mismo en el libro de Génesis, en el pasado, Dios ha provisto símbolos visibles de realidades espirituales, como el arco iris después del diluvio. Otra ocasión en la que Dios puso un símbolo claro fue la sangre del Cordero Pascual, la última noche que el pueblo de Israel estuvo en Egipto.
Esta sangre que estuvo en los dinteles de las puertas de todos los israelitas y que cuando el ángel pasó y vio esta señal, pasó de largo y no dañó a los primogénitos de esas casas. Bueno, ¿cuál va a ser la señal exterior de pacto cuál va a ser la señal exterior de este pacto con Israel, con Abraham y con Israel? La circuncisión. Dado que la carne que se debe eliminar en la circuncisión solo se encuentra en hombres o niños, las mujeres fueron exentas de esta circuncisión a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Aunque el pueblo de pacto debe llevar esta señal de pacto, solo los niños o los varones, en el caso de Abraham, en esta historia, fueron circuncidados. ¿Por qué debería Dios limitar el rito de la circuncisión a los varones en el hogar? Bueno, la misma pregunta puedes hacerte cuando lees Deuteronomio 16:16, cuando Dios dice que se requiere que solo los varones se presenten ante Dios 3 veces al año para las festividades. Lo mismo pudieras pensar cuando en el Nuevo Testamento Pablo está escribiéndole a Timoteo y dice que los varones son comisionados por el apóstol Pablo para orar en todas partes, en los hogares, en las iglesias. Y dice Pablo, envío o mando a todos los hombres que levanten sus manos. Bueno, hay partes exclusivas en las Escrituras donde claramente hay esas limitantes. Ahora, piensa en el pasaje claramente. Dado que el hombre es la cabeza de su hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y cada niño varón es una cabeza en entrenamiento, se considera innecesario la marca de pacto en las mujeres. Está claro que Dios se toma muy en serio este signo de pacto, ya que aquellos niños que no fueran circuncidados serían cortados del pueblo con el que Dios estaba entrando en una relación. Así que el cuerpo visible de la iglesia en el Antiguo Testamento estaba compuesto por personas, por niños que fueron circuncidados. Pero eso no se requiere en el Nuevo Testamento para llegar a ser la iglesia del Señor. La circuncisión ya no es necesaria para los gentiles. Los judíos, que siendo judíos llegaron con esta práctica al evangelio, bueno, no había manera de restaurar esa operación. Pero esto fue una carga que no se puso sobre los gentiles cuando ellos comenzaron a venir al Señor. Y cuando el Señor da la gran comisión y va a mandar a sus discípulos a predicar el evangelio a todas las naciones, luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas hasta el fin del mundo. Bueno, nosotros vamos a entender allí que la señal externa que Jesús está diciendo que los suyos tendrán al entrar en pacto, a saber, en la iglesia, ya no es la circuncisión. La señal externa para una persona que ha entrado en pacto con Dios, ¿cuál es? El bautismo. Vean que el bautismo es un símbolo externo de una realidad que interna. A nadie se le obliga a bautizarse, no andamos con una pistola detrás de las personas para que sean bautizados, no caemos en esa manipulación o en esas presiones. Pero cuando una persona lo entiende, dice, ¿sabes qué? Me quiero bautizar. Nosotros entendemos que lo que él quiere hacer es algo externo de algo interno que ya el Espíritu Santo hizo en su vida, que se llama regeneración o nacer de nuevo. Así que tanto la circuncisión en el Antiguo Testamento como el bautismo en el Nuevo Testamento son símbolos o signos de que la carne que
¿Estaba sucia? ¿Ha sido limpiada o ha sido regenerada? Claro, hay diferencias importantes sobre el bautismo y la circuncisión. Sí las hay. Mientras que ambos significan la regeneración del corazón, la circuncisión es pudiera ser una experiencia dolorosa o algo arduo que implica una operación sangrienta. El bautismo es simplemente un remojón o un baño con agua. Al menos que te golpees, te va a doler, pero no va a haber sangre derramada en un bautismo. Espero que nunca me suceda. Además, como ya se mencionó, las mujeres y las niñas no eran circuncidadas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el libro de los Hechos encontramos que las mujeres sí están siendo bautizadas, porque esta es la señal externa de que hemos entrado en un pacto con Dios a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Escucha lo que dice el verso 15. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y a Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y Abraham dijo a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Y el Señor cumplió, porque los árabes están por todos lados. Verso 21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac. El hijo de Sara te dará por este tiempo el año que viene. El hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Déjame nada más acotar algo cuando leemos este pasaje. En el Medio Oriente, en el cercano Oriente que englobaba esta región donde la historia del Antiguo Testamento está siendo trazada, la circuncisión era algo normal. Otras naciones alrededor de la familia de Abraham practicaban la circuncisión, no con los propósitos que Dios está estableciendo aquí, no en la forma de pacto que Dios está estableciendo aquí, pero la practicaban. Entonces no era algo como que estaba siendo muy novedoso para ellos. Lo que sí era nuevo es que esta era la señal de pacto que Dios demandaba de su pueblo y de su hombre. El nombre de un hombre regularmente en las Escrituras lo define, sobre todo en el Antiguo Testamento. Especialmente si Dios le da ese nombre. Y eso fue lo que sucedió con Abraham. Cuando Dios le dijo: eres padre exaltado, pero ahora serás padre de multitudes. Luego ese mismo Dios que le ha dicho a Abraham:
o que le ha dicho a Abraham que será llamado Abraham, ahora le va a decir, y tu esposa también le vamos a cambiar el nombre. Va a pasar de Saraí a Sara, y Sara significa princesa. Y eso coincide muy bien con lo que va a suceder, porque las princesas normalmente son aquellas que llegan a ser reinas y que tienen descendientes importantes. Aún así, Abraham era algo débil en su fe respecto a la promesa de una descendencia, y observa cómo es que cuando ve que Dios viene seriamente a ratificar su pacto y que se presenta como el Shaddai, observa claramente en lo que hemos leído que Abraham dice, Señor, aquí está Ismael. ¿Ves cómo es la carne? ¿Ves cómo somos nosotros? Hermanos, esto nos retrata perfectamente a nosotros. Dios le está diciendo, soy el Todopoderoso. ¿Cuál es el problema de que tengas 99 años y que Sara tenga 90 años? Sí, pero este siempre es el intento de mi carne. Quiero ayudarle a Dios. Entonces Dios dice, Abraham dice, de aquí soy. Dios ha venido a hacer algo importante. Saquemos a pasear a Ismael. Han pasado 13 años. Es el único hijo que Abraham ha conocido. Quítale esta parte que a veces tenemos de los personajes bíblicos que eran súper espirituales y ve el lado humano de Abraham. Abraham lo tuvo en sus brazos. Abraham lo vio gatear. Abraham lo vio caminar. Posiblemente lo levantó cuando se caía. Lo vio alimentarse. En otras palabras, Abraham ha llegado a amar a Ismael como su hijo. No es un esclavo, no es un desconocido, no es un pordiosero viniendo a casa, es su hijo. Y ahora que ve que Dios está seriamente diciendo, vamos a continuar con el plan A, Abraham nuevamente dice, Señor, ¿para qué seguimos el plan A? Si el plan B ha funcionado, el muchacho tiene 13 años, se parece a mí, habla como yo, viste como yo, actúa como yo, realmente él es mi primogénito. Yo creo que esta es una tremenda enseñanza para nosotros. Dios va a rechazar cada esfuerzo de tu carne y de la mía, por más santo que parezca. Por más piadoso que se vea, Dios va a decir, ese nunca fue mi plan, ese es el intento de tu carne de querer hacer las cosas para mí, pero nunca han funcionado así. Hermanos, si este fue el trato que Dios le dio al padre de la fe, créeme que nosotros somos un mortal más enfrente de este pasaje. No tendría por qué hacer la excepción conmigo o contigo. Así que aún Abraham sale a sugerir que Ismael podría ser ese hijo de pacto adecuado que podría caminar delante de Jehová en fidelidad al pacto. Pero Dios nuevamente lo rechaza. Dios nuevamente rechazó al hijo de la sierva en las bendiciones del pacto. Aunque aún le prometió bendiciones temporales, de esto aprendemos que incluso aquellos que son circuncidados en el pueblo del pacto de Dios, pueden eventualmente encontrarse excluidos del pacto. Ismael va a ser circuncidado y sin embargo va a ser excluido del pacto. Y lo voy a decir de esta forma. A veces nosotros vemos gente bajar a las aguas que se bautizan externamente, pero después resulta que no siguieron al Señor. Hermano, aún puede haber personas que son bautizadas en agua que aparentemente dieron fruto o evidencia de haber sido salvos y resulta que después dan evidencia de que no fue así. Yo quisiera antes de cerrar el pasaje que entendamos que no debemos minimizar el lugar que Sara tiene en el plan redentor de Dios. Porque Sara no solamente va a llegar a ser madre de la nación judía, Sara va a llegar a ser un buen ejemplo para cualquier esposa cristiana de nuestros días, según lo que Primera de Pedro 3 del 1 al 6 dice.
Y yo no tengo tiempo para ir allá, pero claramente Pedro, el apóstol Pedro, va a alabar a esta mujer. Y va a hablar del trato que esta mujer dio a Abraham. Y luego finalmente en este capítulo va a decir a los hombres que muchas de nuestras oraciones pueden ser estorbadas si nosotros no tratamos con amabilidad a nuestras esposas. Entonces lo que Pedro va a hacer en la carta va a ser alabar la figura o la imagen de Sara como un ejemplo de mujer creyente. Finalmente, en este capítulo, Dios declaró en términos claros que Sara va a tener un hijo. El nombre que Dios dice que va a tener ese niño es Isaac. Y aquí es cuando vas entendiendo por qué los nombres, ¿no? Porque Isaac en el original significa risa. Entonces, desde el punto de vista de la promesa de Dios, Ismael nunca podría sustituir a Isaac. Nunca. Ismael ni siquiera se puede acercar a Isaac. Ni siquiera puede buscar tener un lugar en el pacto de Dios, porque Dios ha determinado el plan que va a seguir. Y los esfuerzos de nuestra carne no van a cambiar los propósitos providenciales y divinos de Dios. Hay 3 ocasiones diferentes alrededor de esta historia en el que hay risas. Número 1, Abraham se rió de alegría cuando escuchó que su esposa daría a luz a su hijo prometido. Génesis 17:17. Número 2, Sara se va a reír con incredulidad cuando escuche las noticias de que en el tiempo de la mujer ella tendrá un bebé sobre su regazo. Génesis 18:9-15. Y finalmente, Sara se va a reír de alegría cuando el niño nació. Génesis 21:6-7. ¿Entiendes entonces por qué Isaac significa risa? Su nacimiento está alrededor de risas, de fe, de incredulidad y de alegría. Lo que vamos a ver en la vida de Sara es cómo la risa de incredulidad se va a transformar en una risa de alegría en la celebración con el nacimiento de este pequeño llamado Isaac. Hasta el día de hoy, todos tenemos razones para reír. Todos tenemos razones para reír con alegría al escuchar del nacimiento de Isaac, pues nuestro Salvador viene de la línea de este hombre. Así que cuando pensamos en Emmanuel, Dios con nosotros, en consejero admirable, Dios fuerte, esa risa nos sigue conectando con Isaac. Ese gozo de poder celebrar el natalicio o la venida del Hijo de Dios a la tierra nos sigue conectando con este hombre, con este niño de pacto. El capítulo va a terminar con un testimonio de la fiel obediencia de Abraham al circuncidar a toda su casa, tanto a su hijo como a sus siervos. Entonces vean, hay 4 personajes en esta historia. Abraham, que se va a llamar Abraham, Sarai, que se va a llamar Sara, y Dios va a venir a llamar Isaac al hijo de la promesa. Yo no sé si Abraham o Sara habían pensado durante 13 años cómo llamar a ese hijo, porque es hasta este momento que Dios lo llama por nombre. Hay un solo personaje al que el nombre no se le cambia. ¿Quién es? Ismael. Ismael sigue siendo Ismael. Dios no le va a cambiar el nombre. Él no recibe un nombre nuevo.
Porque Ismael lo que representa a lo largo de la teología bíblica de las Escrituras es el esfuerzo de la carne. Y la carne, queridos hermanos, de acuerdo a lo que Pablo dice en Romanos, en Gálatas y básicamente en toda su teología, la carne no se cristianiza. La carne es este enemigo que nos va a dar batalla toda la vida hasta que estemos delante del Señor. Y cuando somos glorificados, cuando se nos dan cuerpos resucitados, entonces el Señor dice, ahora sí vamos a quitar esta parte con la que has venido librando una batalla espiritual. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios? 4 cosas y nos vamos. Número 1, la Biblia presenta nuestra relación con Dios en términos tanto de individuos como de pacto comunal o como de pacto corporativo. Cuando yo soy salvo, resulta que yo entro en una nueva relación con Dios. Ahora Él es mi Padre y yo soy su hijo. Ahora yo puedo entender que Él es santo, pero Él mismo me está santificando. Pero esa relación a la que un individuo entra, creo que el libro de los Hechos es muy claro cuando dice, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Entonces, en la naturaleza del libro de los Hechos, en la naturaleza de ese libro, Dios salva para añadir. ¿A dónde lo añade? A un cuerpo de creyentes. ¿Sí? Entonces podemos decir, Dios salva para añadir, y si lo digo de forma inversa, entonces diría, Dios añade a los que primeramente salvó. Es una relación de pacto. Tanto es individual como es corporativa. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de estas repeticiones donde se nos dice unos a otros. Amaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, orad los unos por los otros, someteos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, amonestaros los unos a los otros. No están ahí por llenar espacio en las cartas, están allí por esta visión corporativa. Número 2, ten en cuenta el corazón del pacto. ¿Cuál es el corazón del pacto? Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Eso es muy claro en el pasaje que hemos leído. Dios ha descendido, va a pactar con Abraham, va a pactar con el hijo de la promesa, va a pactar con la nación de Israel. Pero eso también es muy claro en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento utiliza una metáfora acerca de que el creyente realmente pertenece a la familia de Dios. De hecho, Dios nos considera como parte de su grupo, su familia, cuando estamos en el pacto con Él. Es gracias a ese pacto que puedo llamarlo Padre. Es gracias a ese pacto que Él puede llamarme hijo. Es gracias a ese pacto que tú puedes llamar a quien está a tu derecha, a tu izquierda o detrás de ti hermano. Nomás no ande llamando hermano a cualquiera, ¿no? A veces tenemos estos hermanos que llega una visita a la congregación y te lo presentan, es el hermano fulano de tal. Espérate que escuche el evangelio, que crea, que dé evidencia de su fe, y después si lo quieres llamar hermano, llámalo hermano. ¿Por qué? Porque es un pacto, no nada más es un título, es un pacto. Y ese pacto es con el Padre. Número 3, nuestra relación con Dios es de suma importancia. Nuestra relación con Dios es de suma importancia. Mientras en el Antiguo Testamento la petición era circuncida el prepucio, corta el prepucio, lo que Pablo va a decir en Romanos 2 y en Romanos 4 es que tenemos que circuncidar nuestros corazones. La forma como Pablo va a interpretar la circuncisión a la luz de Romanos es que nuestro corazón
debe de ser dedicado al Señor con amor y con obediencia suprema. Circuncidar el corazón habla de que el sello de nuestra salvación no es algo externo, sino es algo interno. El sello es que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, ha limpiado nuestro corazón, ha circuncidado espiritualmente nuestro corazón y por eso es que estamos en una relación clara, nítida y viva con Dios. ¿Quién sigue teniendo la iniciativa? Dios. ¿Quién sigue enviando a su Espíritu Santo? Dios. Como lo hizo en el pacto, Dios se presenta delante de Abraham y le ordena esto. Y número 4, cuando Dios está preparando un futuro brillante para sus hijos, no deberíamos aferrarnos al pasado. Observa cómo Abraham cuida y amó a Ismael por 13 años. Pero Ismael representa el pasado pecaminoso de Abraham en esta relación de pacto. Ismael es lo que representa el fruto de la desobediencia de Abraham, de la incredulidad de Abraham. Y Dios tiene un presente y un futuro para Abraham, pero no es en Ismael, es en Isaac. La promesa va a ser cumplida por parte de Dios en la vida de el hijo de la promesa, que es Isaac. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, nuestros Ismaeles tienen que ser sacrificados. Tienen que ser crucificados. Tienen que ser entregados a Dios. Porque si Dios va a hacer algo, lo va a hacer como el Shaddai, como el Todopoderoso. Y mis esfuerzos y tus esfuerzos de la carne no son otra cosa, sino los trofeos de nuestra carne, y Dios no trabaja con nuestros trofeos. Dios viene y retira esos trofeos para entonces el entrar, proclamarse como el Shaddai y que el que se lleve la gloria siempre sea el Shaddai y no nuestros aparentes trofeos. Entonces yo voy a terminar como inicié en el capítulo 1. Solo el Shaddai sabe qué hacer y cómo hacerlo en tu vida y en mi vida cuando las cosas están transitando por caminos inesperados. Por eso es que siempre decimos, cuando una persona está en incertidumbre, cuando una persona está en momentos de carga emocional, cuando una persona está afligida, en rencor, no son buenos momentos para tomar decisiones. Sal de ese momento de tu vida y después toma la decisión que quieras tomar. Porque nuestra carne no abona y ayuda a que seamos mejores creyentes. Nuestra carne nos va a estorbar para que escuchemos realmente la voz de Dios. Si Dios es realmente el Todopoderoso en nuestras vidas, entonces dejemos que Él sea Dios. Dejemos que Él sea Dios simplemente. Si tienes que orar y tienes que decirle al Señor, Señor, no sé cómo solucionar esto, no sé cómo hacerlo, he intentado de la mejor forma, pero no sé cómo hacerlo. Mi hermano, tu oración es correcta. Tú no sabes, yo no sé, pero el Shaddai es el único que puede arreglar todos esos rompecabezas de nuestra alma y de nuestra vida. Y cuando lo hace, entonces lo hace para que nosotros le glorifiquemos. ¿Quién se va a llevar la gloria cuando Sara ría porque realmente Isaac vino? ¿Se la va a llevar Sara? Claro que no. ¿Se la va a llevar Abraham? Claro que no. ¿Se la va a llevar Agar? Absolutamente. ¿Se la va a llevar Ismael? No. ¿Quién es el único que puede ser glorificado cuando finalmente Isaac salga del vientre de Sara? El Shaddai, el Todopoderoso, el que no tiene límites, el que puede obrar y el que puede hacer, aun cuando nosotros no podemos obrar y hacer absolutamente nada. Señor, ayúdanos a poder conocerte de esta manera. Ayúdanos a poder reconocer que realmente el Shaddai está con nosotros.
Ayúdanos a poder reconocer que realmente tú estás obrando mucho más allá de lo que yo puedo imaginar, mucho más allá de lo que yo puedo creer. Ayúdame a reconocer, Señor, que tu portento y tu poder realmente está manifestándose en nuestras vidas de formas maravillosas, de formas increíbles, de maneras únicas y especiales que solo tú puedes hacer. Señor, perdona los esfuerzos de nuestra carne. Perdónanos cuando hemos fallado, queriendo hacer algo, intentando ayudarte, cuando realmente tú no necesitas de nuestra ayuda. Tú no necesitaste de la ayuda de nadie cuando Abraham, de 99 años, y Sara, de 90 años, reciben nuevamente la confirmación de tu promesa. Eres un Dios inmutable, que no cambias, que no varías. Y tu poder aún nos alcanza el día de hoy. Yo sé que yo y mis hermanos tenemos áreas de nuestras vidas donde podemos ver oscuridad, podemos ver aflicción, podemos ver dificultades, debilidades, y donde en nuestra carne no sabemos cómo tú harás algo. Pero entonces yo te pido, por favor, que atiendas nuestro clamor. Como dice el salmista, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, y si mi corazón desfallece, llévame a la roca que es más alta que yo. Señor, que esta noche mis hermanos y yo podamos ser conscientes de que el Dios al que servimos, el Dios al que adoramos, el Dios que nos rescató, que nos salvó y que nos lavó, no fue el Shaddai en el Antiguo Testamento, sino que sigue siendo el Shaddai el día de hoy. Y seguirá siendo el Shaddai en el futuro. Si un día vamos a entrar al reposo de nuestro Señor y vamos a poder adorarte cara a cara, y vamos a poder gozar de lo que hemos creído en vida, es porque el Shaddai nos va a sostener. Es porque el Shaddai nos va a guardar sin caídas el día final. Y finalmente un día nos uniremos al coro celestial de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu. Uniremos nuestras voces y adoraremos al Dios Todopoderoso. Adoraremos al Shaddai, quien vive y reina para siempre, por siempre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la majestad. Oh maravilloso Señor, pedimos esto en tu nombre y pedimos que nuestra fe y nuestra confianza pueda crecer aún más y más en ti. En tu nombre oramos esta noche y te damos gracias, Señor. Amén y amén.